¿Qué tal? Vamos a continuar con las actividades de esta secuencia 24. En este caso solamente vamos a explicar la sesión 3. Vamos a explicar un fenómeno que se da muy frecuentemente, un tipo de error, digamos, que se debe más bien a nuestra naturaleza, por así decirlo, a la geometría de nuestro cuerpo, que a veces como un método para tomar mediciones hace que cometamos pequeños errores de cálculo. Pero bueno, vamos a ver de alguna manera un ejercicio muy parecido a los de las sesiones anteriores, pero aplicado en algún momento al cálculo de distancias y que nos va a permitir explicar lo que es el error de paralaje. Bien, aquí tenemos a dos personas, Lucía, que aquí la tenemos, Josefina, que aquí la tenemos, y se nos dice que hay una distancia, digamos, reconocible entre ellas y un árbol. Ahora, ¿cómo determinar estas distancias? Pues bueno, primero, veamos estas condiciones que son de referencia. Lucía pone una vara en el suelo, alineada con ella y el árbol, y clava una estaca en el punto A. Todo comienza aquí. Desde ese punto, Josefina camina 10 metros en dirección perpendicular, es decir, aquí hay un ángulo de 90, a la vara del piso y coloca otra estaca en el punto B. Se entiende que aquí habría un triángulo rectángulo, ¿no? Por así decirlo. Ojo, ojo. No estamos uniendo este punto E con el B. Solamente estamos marcando lo que sería el, digamos, por así decirlo, el punto E, por así decirlo, punto E, con el A y el B, ¿vale? Ojo, aquí nunca se menciona el B, el E, perdón. Vamos a ir para allá, con calmita. Luego camina 1.5 metros de manera perpendicular al segmento AB. O sea, aquí hay otro ángulo de 90 grados. Y coloca una tercera estaca en el punto C, aquí. Josefina le pide a Lucía que clave una estaca alineada entre el árbol y ella sobre el segmento AB. Alineada. Entre el árbol y ella sobre el segmento AB. Es decir, aquí en el punto D. Aquí. Ahora, el dibujo no trae esta letra E. A mí lo que me interesa es que veamos en este tema siempre dos triángulos. Estamos comparando dos triángulos. Ahora, me piden que argumente, que explique con palabras o de alguna otra manera por qué los triángulos que se forman son semejantes. Bueno, la respuesta, por así decirlo, más común cuando se habla de figuras, o bueno, en este caso, triángulos semejantes, es precisamente aquella donde estas figuras, en este caso los triángulos, uno afirma que son semejantes porque sus lados correspondientes son proporcionales y sus ángulos correspondientes son iguales. Ojo, hay palabras clave, en este caso la palabra proporcional cuando se habla de lados y la palabra igual cuando se habla de ángulos. Ahora, fíjate con esto. Cuando hablo de correspondientes, aquí la palabra correspondientes, bueno, ¿a qué le llamo correspondientes? Lo he explicado en otros videos, pero lo voy a volver a hacer. Vamos a recurrir más bien al lápiz. Es decir, yo tengo un lápiz y yo voy a ocupar unas, digamos, flechas para decirte que con qué lado es correspondiente. Si tú lo ves, este lado sería correspondiente con este lado. Con este lado. ¿Qué función tienen? Pues los dos, si te das cuenta, serían como las alturas de estos triángulos. Ahora, ¿qué otros hay? Pues bueno, pues
todo triángulo tiene 3 lados. Se entendería que entonces este lado sería correspondiente con este, porque los dos serían las bases. Y el otro lado correspondiente, porque son 3, tiene que haber 3. Podríamos considerar, digamos, déjenme ocupar este color negro. Sería este, que sería la hipotenusa, con esta. Uy, vamos a tener que cambiar de color aquí. Permítame. Vamos a ver este. Veamos si se puede. No, me cambian los dos. Bueno, a ver, vamos a quitarlo. No pasa nada. Decía, este lado, esta base, es correspondiente con esta. Déjeme, vamos a aplicar ahora con el color azul. Vamos a poner el otro color para que resalte. Recuerda que cuando estés viendo el video, trata de poner alguna pausa. En este caso, vuelvo a repetir, esta hipotenusa va a ser correspondiente con esta otra. Entonces, habiendo explicado eso, ahí es donde yo tengo que darme cuenta qué lado con qué lado voy a comparar. Si estos lados señalados con la flecha roja son proporcionales entre sí a los que están en color azul, digamos, aquí empieza el lado azul o la flecha azul y aquí termina, y estos lados entre sí son los lados correspondientes, y los ángulos que son iguales correspondientes se entendería que serían estos. Por ejemplo, estos dos lo vamos a poner en otro color. Vamos a ver si nos permiten utilizar otros colores. Por ejemplo, vamos a ocupar un color que nos parecería, digamos, naranja. Este ángulo naranja es correspondiente ¿con cuál? Pues con este. ¿Y qué otro? Pues bueno, el de 90 grados. En este caso, el de 90 se antojaría a que fuera otro ángulo correspondiente. Vamos a ver si resalta aquí en color gris. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está. Este ángulo de 90 es correspondiente con este ángulo de 90. Este gris. Así como vamos a poner un color que les gusta, un color verde. Tal vez, bueno, veamos si el verde resalta, porque el fondo es verde. Tal vez no. Vamos a ocupar el color negro. O este azul. A ver. Este ángulo es correspondiente con este de acá. A eso se le llama lados correspondientes y ángulos correspondientes, los que ocupan la misma posición, de modo tal que si pudiéramos esta especie de moño acomodarlo como si fuese digamos, un triángulo dentro de otro triángulo. Aquí, por ejemplo, voy a poner uno. Voy a ver si me salen bien. Por ejemplo, podemos hacer de cuenta que es el triángulo grande y este es el triángulo pequeño. Vamos a ver, aquí lo podemos poner. Y hagan de cuenta que entonces las letras estas sería, digamos, el triángulo grandote sería el triángulo que tiene la letra E, A, D.
Y el triángulo pequeño sería el triángulo que tiene vértices en C, en D y en B. Aquí es donde pues el estudiante, el maestro, es el que tiene que, de alguna manera, aunque no tengas que dibujar, ¿no? El problema nunca te pida que lo redibujes, por así decirlo, si es que existe el término, lo replantees. Pero esto te permite, digamos, otra vez recuperar. ¿Quién serían ángulos correspondientes? El D es el mismo. Fíjate que es el mismo ángulo D. El ángulo B es correspondiente con el A. Y fíjate, esos serían los de 90. ¿Y qué otro sería correspondiente? El C con el E. Este con este. Ahora, ya explicado eso, argumenta por qué los triángulos que se forman son semejantes. Pues bueno, los triángulos son semejantes porque sus lados correspondientes son proporcionales y sus ángulos correspondientes son iguales. Ahora, a mí me piden que determine qué distancia hay del punto A hasta el árbol. O sea, desde el punto A hasta el árbol, este. ¿Cómo lo haremos? Pues bueno, yo necesito recuperar esas distancias para poderlo resolver. En este caso, mira, tengo el mismo dibujo, estoy comparando qué lados con qué lados. Estoy comparando, los lados del triángulo grande, que lo estoy poniendo aquí en la parte de arriba, contra los lados correspondientes del triángulo pequeño. AD, que es del grande, lo comparo con DB o BD, como lo quieras ver. El AE, que sería este, AE, lo comparo con BC. DE, que es la hipotenusa grandota, lo comparo con la hipotenusa pequeña, CD. ¿Qué hago después? Lo que voy a hacer es sustituir los valores que yo tengo. Oye, ¿conozco quién es AD? Sí. ¿Cuánto vale? 6.6. Pues pon 6.6. ¿Cuánto vale, digamos, BD? Ah, pues BD 3.4. Pues eso vale 3.4. ¿Cuánto vale AE? No lo sé. Bueno, entonces déjalo ahí. No sabemos. Oye, pero ¿sabes cuánto vale BC? Sí sé. Vale 1.5 metros. Ya está. DE, ¿lo conoces? No lo conozco. CD, tampoco. Bueno, afortunadamente podemos tomar este pedazo de la igualdad y descubrir cuánto vale AE, que es la distancia que piden de Lucía hasta el árbol. Entonces, yo lo que voy a hacer es despejar este 1.5 que aquí está dividiendo, va a pasar del otro lado multiplicando. De modo tal que tengo 6.6 metros multiplicando a 1.5 metros, que aquí está. Y lo que me salga lo voy a dividir entre 3.4. 6.6 por 1.5 me da 9.9 entre 3.4 me da 2.91 y claro, hay más decimales. Entonces, aproximadamente yo tengo 2.91 metros entre donde está Lucía y está el árbol, que era lo que me estaban pidiendo en este lugar. Entonces, la distancia calculada es de aproximadamente 2.91 metros. Si te das cuenta, las matemáticas no son difíciles. Aquí la cuestión es que tengas claro el diagrama. Ahora, dice que hay otro esquema, vuelve a aparecer, en este caso, Lucía y Josefina sería. En esta dice que tracen una construcción que ayuda a medir la distancia que hay entre Lucía y el árbol. Lucía es la de la playera azul. Esta es Lucía. Entonces, entre Lucía y el árbol, AE, fíjate, es prácticamente el mismo dibujo. Yo he puesto algunas notas que no estaban ahí, algunos dibujos que no estaban ahí. Por ejemplo, no estaba este ángulo, no estaba este otro. Porque yo lo que te quiero resaltar es que es prácticamente el mismo dibujo. La diferencia es que aquí te están diciendo que este ángulo vale 60 grados. Ahora, dice, trace una construcción que ayuda a medir la distancia entre Lucía y el árbol, considerando que Josefina, que es esta niña, no caminó en dirección perpendicular con la vara, sino formando un ángulo de 60 grados. Entonces, expliquen
¿Qué se tiene que cumplir para que los triángulos que tracen sean semejantes? Bueno, de cajón es que los lados correspondientes son proporcionales y los ángulos correspondientes son iguales. Bueno, pero dice, en este caso, los triángulos de la imagen tienen un ángulo de 60. O sea, el correspondiente aquí sería este con este, los dos de 60. Por eso aquí dice, los triángulos de la imagen tienen un ángulo correspondiente igual a 60. Debido a que los segmentos BC y AE son paralelos, los ángulos alfa y beta, porque no sé cuánto miden, son iguales por ser opuestos por el vértice. Es decir, sabiendo que estos dos son paralelos, estos dos lados, si yo trazo una recta aquí, en este caso esta CE, que me forman los ángulos beta y alfa, que parece como un pescadito, yo sé que estos son iguales, son opuestos por el vértice. Yo aquí lo puedo comprobar si yo busco ángulos opuestos por el vértice. Y fíjate que hay formas de demostrar, no lo voy a hacer ahorita literalmente, para demostrar que dos ángulos que están opuestos por el vértice son iguales. Por supuesto que hay forma de hacerlo, pero por lo pronto no lo voy a hacer, solamente te planteo algunas situaciones. Incluso podríamos ocupar GeoGebra, pero se haría el video un poquito más largo. Ahora, los ángulos C y E, o sea, estos dos, vamos a ver, ponerlos aquí en color azul, este y este, que serían los correspondientes, son iguales debido a las condiciones anteriores. ¿Sí? O sea, si los ángulos del triángulo DBC, ¿sí? O ¿cómo podré explicarlo? Si por ejemplo beta más el ángulo de 60 grados más el ángulo C, entre los tres me tiene que dar 180 grados. Lo mismo tiene que suceder entre el ángulo alfa más el ángulo de 60, que es este, más el ángulo E. El ángulo E también me tiene que dar 180 grados, porque los ángulos internos de un triángulo son 180 grados. Entonces, si yo sé que alfa es igual que beta, prácticamente entonces estos dos ángulos son iguales. Este es igual, ¿qué implica? Pues implica, eso significa la flechita esta, que el ángulo C es igual que el ángulo E. No importa cuánto valga beta y alfa, de todos modos, si valiera, vamos a inventar 30 y 30, estamos inventando, 30 más 60 son 90. Pues ¿cuánto tiene que medir? Pues 90, no hay de otra. Si entonces es igual que esta, pues ¿cuánto crees que va a valer este? Pues también 90. Entonces, esta es una forma de demostrar. Quizá esto no sea, digamos, muy común para ti, por eso te digo, trate de investigar, pero yo te estoy dando los, digamos, argumentos. ¿Cuáles son? Pues que B y AE son paralelos, esta es una, y que estos dos ángulos son iguales por ser opuestos por el vértice. Esa sería la explicación. Ahora, aquí dice, en grupo comenten y escriban en su cuaderno sus conclusiones acerca de lo que tendrían que hacer Lucía y Josefina si quisieran calcular la distancia más corta de la orilla del pastizal al árbol. La orilla más corta del pastizal, o sea, más o menos del punto D al punto E. La distancia más corta. Bueno, ahora,
yo quiero presentarte lo que es el error de paralaje. Muchas veces podrías darte cuenta de este fenómeno que sucede con tus ojos. Si tú pones tu dedo enfrente de un objeto y te tapas un ojo, te vas a dar cuenta que parecería que tu dedo se movió, pero no se movió. Para esto, dice que vamos a estimar distancias usando el pulgar. ¿Cómo le vamos a hacer? Dice, defina el medidor. Digamos, pues aquí quiero pensar que estás trabajando solo, pues tú eres el medidor. Tú extenderás tu brazo y levantarás el pulgar justo a la altura de los ojos, de manera que esté en el centro de la cara. Por eso vas a tener que ponerlo un tanto inclinado. No lo vas a poner paralelo, porque si no, entonces ya hay una distancia. Lo vas a poner enfrente de tus ojos. ¿Sale? No los puedes poner enfrente de los dos. Lo vas a poner, digamos, a la altura de tu nariz. ¿Sí? Aquí como lo vamos a tratar de marcar. A la altura de tu nariz. Prácticamente. Esa sería la distancia a la que vas a poner tu pulgar. Una persona debe verificar que es esto. O sea, esta persona se va a colocar aquí y va a tratar de ver que este pulgar esté prácticamente en la punta de tu nariz. Otro anotará las siguientes distancias. Aquí, por ejemplo, le vas a pedir a alguien que mida la distancia del ojo al pulgar. O sea, esta distancia. 50 centímetros. Vamos a suponer que son 50 centímetros. Lo de menos es que te dé 48, 60, lo que tú quieras. Cada persona es distinta. Ahora, la distancia entre los ojos. Trata de marcar la distancia, digamos, entre los puntos medios de los ojos. ¿Sale? Vamos a inventar que son 6 centímetros. Si son 6.5, si son 7, pues bueno, ya lo cambias. Ahora, básicamente, dice, calcula la razón que hay entre estas dos distancias. Lo que sabemos es que la distancia del pulgar al ojo, con los datos que propusimos, serían 50 sextos, que es igual a 25 tercios. Simplificando, sabemos que le podemos sacar mitad. Ahora, con el brazo estirado, el medidor debe utilizar como referencia el dedo pulgar para ubicar dos puntos de un objeto que se encuentra distante. Aquí puede ser un árbol, pero si tú quieres que sea otro objeto, ocupa otro objeto. Ahora, aquí, por ejemplo, dice, las secuoyas son los árboles más altos del mundo. Llegan a medir hasta 115 metros de altura y el diámetro del tronco puede ser de hasta 7 metros. En California, Estados Unidos de América, existe un bosque con este tipo de árboles. Bueno, vamos a suponer que tú estás aquí enfrente de este tronco. Este tronco tiene de diámetro 1 metro. Ni siquiera es uno de estos que hay en California, no tienes que ir allá. Tiene 1 metro. Sabes que la distancia del pulgar a tu nariz, digamos, al centro, son 0.5 metros o 50 centímetros, como lo quieras ver. Aquí le puse 50 centímetros, aquí están centímetros. Aquí le puse metros, ¿sale? Ok. La distancia entre tu ojo derecho y tu ojo izquierdo son 6 centímetros, que es igual a 0.06 metros. ¿Cómo puedes cambiar el problema? Pues cámbiale las medidas. En lugar de todo ponerlo en metros, todo ponlo en centímetros, pero no las mezcles. O todos son metros, aquí yo te podría poner una nota, déjame ver, que aparezca. Las medidas deben utilizar el mismo, ¿qué podríamos decir? El mismo tipo o las mediciones deben ser el mismo tipo de medidas. Punto. Es decir, todas más bien, porque son las mediciones, todas las mediciones se proponen
en metros o todas se dan en centímetros. Ese es el punto. Ahora, hay medidas que aquí no vienen en tu libro. Yo aquí te las estoy proponiendo. Obviamente que estas medidas cambian dependiendo tú cómo lo quieras ver. Ahora dice, con base en lo anterior, respondan a lo siguiente. ¿Cómo son las medidas de los ángulos alfa y beta? Alfa y beta. No nos están diciendo que si son de 30 grados, 20 grados. No, no, no. En este caso vamos a decir que son iguales. ¿Pero por qué? Porque son opuestos por el vértice. ¿Sí? Es decir, fíjate, los lados que forman, los dos ángulos son el mismo, es la continuación. Ahora, me preguntan, ¿cómo es la distancia del pulgar al ojo izquierdo comparada con la distancia del pulgar al derecho? Pues es igual. ¿Por qué? Las dos distancias serían los lados de un triángulo isósceles. ¿Sí? Esta sería la medición. Ahora, ¿el triángulo que se forma con los vértices del pulgar y los dos extremos del tronco es isósceles? Sí, porque este lado con este lado de ese triángulo grandote también serían iguales entre sí. Entonces, los lados del triángulo grande son proporcionales a los del triángulo pequeño. ¿Para qué sirve obtener la razón? Bueno, en este caso habíamos quedado en que era 50 sextos. Y nos sirve, aquí podríamos proponer, vamos a poner el color rojo, la razón, no quiso marcar aquí, la razón nos sirve para determinar la proporción de las medidas. Y nos hacen la pregunta, ¿y si el diámetro del tronco es de 1 metro? ¿Qué distancia hay del pulgar al centro del tronco? Bueno, ahí ya viste la respuesta, pero aquí tenemos la explicación. Aquí lo que yo estoy comparando es la distancia del pulgar al ojo del pulgar, perdón, del pulgar al, no, más bien a la nariz, no sería el ojo, sino más bien, ¿cómo lo había planteado aquí el autor? Sí, distancia del pulgar al ojo. ¿Sí? ¿Se entiende? Así como una distancia intermedia. Bien, entonces, es proporcional a la distancia entre los ojos, esta. Y lo mismo va a suceder, pero con el triángulo grandote, que es la distancia del pulgar al objeto, así como el diámetro del tronco. Si yo sustituyo los valores, esta distancia del pulgar al ojo, aquí voy a poner, tomando todas las dimensiones en metros, sustituyo los valores, la distancia del pulgar al ojo son 0.5 o 0.50 metros. La distancia entre los ojos, 0.06 metros. Estoy comparando. Ahora, yo voy a comparar, permíteme. Entonces, decía, quito distancia entre los ojos y digo 0.06 metros, que son 6 centímetros. La distancia del pulgar al objeto no la sé, pero lo que sí sé es que el diámetro, es decir, lo ancho del tronco es de 1 metro, por eso puse un entero. Yo quiero saber cuánto vale la distancia del pulgar al objeto, entonces voy a pasarlo del otro lado, digamos en este caso multiplicando. Aquí está dividiendo, va a pasar multiplicando. Si yo hago la operación con mi calculadora, 0.5 por 1, pues me da 0.5, un medio. Entre 0.06 quiere decir que la distancia del pulgar al objeto, es decir, este valor X,
es de 8.33 metros, que prácticamente es algo muy parecido a lo que tenemos acá. Lo tienes en tu libro. Bien, entonces ya por esa razón tú puedes aquí determinar, bueno, son 8.33 metros. Te recomiendo que le eches un vistazo a estas secciones para que te quede un poquito más claro, si es que hay alguna duda. Ve el video, lo puedes ver en YouTube, metiendo estas palabras y vas a ver que viene junto a la palabra telesecundaria y podrás observarlo. Bien, creo hasta aquí llega, sí, hasta aquí llega digamos, esta sesión número 3. Te agradezco tu atención y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.